Me gozo en saludarte en el nombre de Cristo Jesús. Que la gloria del Dios de Israel llene tu vida para siempre y la vida de tu amada familia. En esta ocasión vamos a estar compartiendo el comentario día por día de la lección número 8, titulada Libres para descansar. Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias eternas, oh amado Redentor, por tu santa palabra. Gracias porque constantemente nos estás enviando rayos de luz de tu corazón para nuestro corazón, a través de tu palabra santa y del espíritu de profecía. Bendice, oh Señor, a cada persona que escucha este mensaje, que al escuchar tu palabra recibamos de ti sanidad espiritual y sanidad física. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. El texto clave para memorizar: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmos 27:1. El Señor Jesucristo es el sanador por excelencia. La Biblia dice que Él vino a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y sanidad a los enfermos. Mientras estuvo en esta tierra, muchos enfermos recibieron sanidad por su mano. La inspiración dice: había aldeas enteras donde no se oía un gemido de dolor en casa alguna, porque Él había pasado por ellas y sanado a todos sus enfermos. Su obra demostraba su divina unción. En cada acto de su vida revelaba amor, misericordia y compasión. Su corazón rebosaba de tierna simpatía por los hijos de los hombres. Tomó la naturaleza del hombre para poder simpatizar con sus necesidades. Los más pobres y humildes no tenían temor de allegársele. Aún los niñitos se sentían atraídos hacia él. Les gustaba subir a sus rodillas y contemplar ese rostro pensativo que irradiaba benignidad y amor. Jesús no suprimió una palabra de verdad, sino que profirió siempre la verdad con amor. El camino a Cristo, capítulo 1, párrafo 8. Sin embargo, también debemos decir que aunque el Señor podía sanar a todos, no los sanó a todos. Por ejemplo, en el estanque de Betesda solo uno recibió sanidad. En la tumba llamó a Lázaro por nombre propio y no resucitó a los otros muertos. ¿Por qué el Señor sana a unos y a otros no? Yo creo que Dios siempre sana a todos los que tienen fe y se allegan a Él, pero no siempre sana físicamente a todos, aunque todos tengamos fe y aunque todos acudamos a Él. Por lo menos no en esta tierra, porque en la eternidad todos estaremos sanos y habremos sido sanados por el Señor. Algunos de los hijos e hijas de Dios han muerto de una enfermedad persistente en este mundo, aunque oraron con fe. Sin embargo, murieron totalmente sanos del pecado. Y eso, mis hermanos, es sanidad plena. Gloria al Señor. Domingo 15 de agosto. Descanso curativo. Marcos 2:3-5 nos dice: Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. La ausencia de fe, la ausencia de conexión con Dios, trae cansancio. La desobediencia trae enfermedad y profunda tristeza. El pecado es la primera causa de la enfermedad. Ahora, esto no quiere decir
que todos los que en este momento están enfermos lo están por causa de algún pecado específico que hayan cometido y que les haya traído ese padecimiento. Hay no pocos hijos e hijas de Dios que viven de acuerdo al plan de Dios y aún así se enferman. Pero hay un gran número de personas que están enfermas actualmente y lo están por culpa de sus malos hábitos alimenticios, laborales o emocionales. El paralítico del que nos habla Marcos capítulo 2, por ejemplo, estaba enfermo por causa de su pecado. Por esta causa, el Señor Jesucristo lo sanó, mencionando la palabra que necesitaba oír: tus pecados te son perdonados. Mira lo que nos dice el libro El deseado de todas las gentes. Como el leproso, este paralítico había perdido toda esperanza de restablecerse. Su enfermedad era resultado de una vida de pecado, y sus sufrimientos eran amargados por el remordimiento. Sin embargo, no era tanto la curación física como el alivio de su carga de pecado lo que deseaba. Si podía ver a Jesús y recibir la seguridad del perdón y de la paz con el cielo, estaría contento de vivir o de morir, según fuese la voluntad de Dios. El clamor del moribundo era: oh, si pudiese llegar a su presencia. Página 232 y 233. El pecado pesa, abruma y enferma. No podemos imaginar el dolor que siente Dios cuando nos ve cansados y agotados bajo la carga horrorosa del pecado. Él nos quiere dar perdón, restauración y descanso del pecado. Sin embargo, necesita que deseemos sanar, que deseemos urgentemente ser perdonados, porque si los que estamos enfermos no creemos estar enfermos, no sentiremos la necesidad de sanidad y por ello tampoco del médico divino. ¿Te gustaría ser sanado? Dios te ama. Dios te quiere sanar y te quiere salvar porque Él vive para bendecir. Hermano y hermana, es importante que le pidamos al Señor que despierte nuestra conciencia, porque muchos de nosotros no estamos enfermos físicamente, sino espiritualmente, enfermos por la esclavitud de la vanidad que el mundo nos ha impuesto, enfermos de resentimiento o de odio contra otra persona, enfermos de hipocresía, enfermos de indiferencia espiritual. Ya no oramos, ya no cantamos, ya no hacemos la obra misionera, ya no compartimos con otros el gran amor de Cristo. Esta es la peor enfermedad, y sobre todo si no reconocemos que la tenemos. Si tenemos esta enfermedad y sentimos que todo está bien, que no estamos en peligro, que no hay problema, que si Cristo viene hoy yo me voy con Él, hermanos y hermanas, el enemigo nos está engañando. Porque es cierto, Dios nos ama, pero si nosotros no lo amamos a Él, no confesamos nuestros pecados, no nos apartamos del pecado, Dios, por más que quiera sanarnos, no lo podrá hacer, porque no puede obligar a ser sano a quien no se quiere sanar. Y tampoco puede obligar a ser salvo a quien no se quiere salvar. Y el que no viene al Señor no podrá recibir del agua viva. Él dice: el que tenga sed, venga y beba. Él dice: no queréis venir a mí para tener vida, porque precisamente Él no nos va a obligar a venir a tomar del agua de vida. Y muchos de los que no vienen a Él se perderán de la bendición de ser sanos por su amor y por su poder. El Señor siempre tiene misericordia de nosotros, pero no todos queremos recibir esa misericordia. Que tú y yo seamos del grupo que recibe la misericordia
que es transformado por el amor de Dios y perdonado y restaurado, para que podamos ir a vivir con el médico divino por toda la eternidad. Lección para el día lunes 16 de agosto. Tratamiento desde la raíz. Marcos 2, 9 al 12 nos dice: ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Dios sana lo más importante siempre. Dios nos sana espiritualmente si aceptamos su sanidad. Nos perdona y nos restaura para que reflejemos su imagen y vivamos de acuerdo a su palabra. Pero Dios no siempre sana la enfermedad física, y Él sabe el por qué. Todos en Cristo estamos sanos, y debemos administrar la salud como un don precioso, que si un cristiano se enferma, no sea porque ha transgredido la ley de Dios o las leyes de la salud. El paralítico experimentaba un agudo dolor por su enfermedad física, pero Jesús se dio cuenta que el mayor dolor de este hombre era la conciencia de su pecado. Sufría de manera cruel bajo el peso de su conciencia atormentada. Miraba al Señor Jesús con ojos ansiosos y con un corazón anheloso de su ayuda. Nuestra necesidad más urgente jamás pasa desapercibida para el Señor nuestro Dios. Las palabras del Señor Jesús son dirigidas a la raíz del problema del enfermo. Tus pecados te son perdonados. ¡Qué palabras más poderosas! ¡Qué mensaje lleno de gracia! La realidad del perdón de sus pecados trajo a su vida una corriente de bendiciones que impactó su ser espiritual y llevó sanidad a cada célula de su cuerpo. El personaje de esta historia era consciente de su pecado y deseaba el milagro del perdón más que el de la sanidad física, porque había visto que la enfermedad del alma es un problema más peligroso y más desesperante que la enfermedad del cuerpo. Porque la enfermedad del cuerpo pasará con la muerte, pero la enfermedad espiritual, si morimos enfermos espirituales, prevalecerá sobre la muerte, porque luego resucitaremos para recibir el pago por haber muerto enfermos de pecado y no haber acudido al médico divino, quien nos buscaba y nos llamaba para sanarnos. Pero, ¿saben, hermanos? No todos podemos ver esta realidad. Por ello, muchos buscamos sanidad física sin importar la sanidad espiritual o la salvación. Queremos a Dios como sanador, pero lo despreciamos como salvador. Si estamos atravesando o experimentando este sutil engaño, pidamos a Dios que nos dé su colirio sagrado para poder ver las cosas como Él las ve. Si Dios te ha sanado el alma por su gracia y perdón, seguramente sanará también tu cuerpo y la enfermedad huirá de ti. Pero si no se va la enfermedad física, puedes celebrar y agradecer con profundo gozo por el perdón de tus pecados y la sanidad de tu alma. Vale mucho más la vida con Cristo, la vida en santidad, la vida eterna, que la vida pasajera de esta tierra. Esto nos dice el espíritu de profecía. Cuando oráis por bendiciones temporales,
Recordad que el Señor puede ver que no es para vuestro bien o para su gloria el daros exactamente lo que pedís, pero Él contestará vuestra oración, dándoos exactamente lo que es mejor para vosotros. Cuando Pablo oró para que fuese quitada la espina de su carne, el Señor contestó su oración, no quitándole la espina, sino dándole gracia para soportar la prueba. Bástate mi gracia, le dijo. Pablo se gozó por esta respuesta a su oración, declarando: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Segunda de Corintios 12:9. Cuando los enfermos oran por el restablecimiento de su salud, el Señor no siempre contesta sus oraciones en la forma exacta que ellos quisieran, pero, aunque no sean sanados inmediatamente, Él les dará lo que es de mucho mayor valor: la gracia para soportar su enfermedad. Matutina en los lugares celestiales, 16 de marzo, conforme a la voluntad de Dios. Primer párrafo. Lección para el día martes, 17 de agosto. Huir. Primero de Reyes 19:1-5 nos dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Elías era un hombre de Dios, un gran ser humano, un varón de oración y de fe, pero también estaba sujeto a pasiones como las nuestras. La depresión de Elías nos debe servir para saber que aún los hombres y mujeres de Dios tienen debilidades y necesitan nunca confiarse en sí mismos. Un solo descuido de la oración y de nuestra conexión con Dios puede llevarnos muy lejos de su propósito santo y perfecto. No debemos usar la depresión y el desaliento de Elías como un ejemplo a seguir. Hay quienes dicen: bueno, si este varón de Dios se deprimió, yo también puedo deprimirme. No, esa no es la lección. La experiencia de Elías no es una licencia para que todos podamos sentirnos libres de deprimirnos y de creer que está bien la depresión. No, no y no. Elías no necesitaba deprimirse. Sin embargo, lo hizo porque en su humanidad se olvidó de seguir dependiendo de Dios cuando las cosas no se dieron como él esperaba. Nos puede pasar lo mismo a nosotros. Por olvidarnos de Dios, por dejar de orar, por dejar de leer la palabra y hacer la parte que nos toca, podemos ceder ante la angustia, el estrés o la depresión. Dios no nos abandonará, así como tampoco lo hizo con Elías. Sin embargo, podríamos haber vivido una mejor experiencia espiritual de no habernos soltado de la mano de Dios. No digo con esto que todos los que tienen depresión es porque se han soltado de la mano de Dios, porque hay depresiones causadas por fallas químicas de nuestro cuerpo, enfermedades heredadas sobre las que tenemos muy poco control. Lo que digo es diferente, aunque suena parecido. Todo aquel que se suelta de la mano de Dios, que se olvida de sus promesas y que se enfoca en las tristezas causadas por las expectativas no alcanzadas
o no cumplidas, padecerá depresión y va a necesitar hacer un esfuerzo casi que sobrehumano para despertar, para sacudirse y para encontrar en el Señor solución, sanidad y descanso. Cuando nosotros descuidamos la oración, la lectura de la palabra, el dar testimonio del amor de Dios a otras personas, abandonamos esa comunión con el Señor, se hace fácil caer en pecado. Pero qué difícil es salir de ese pecado y qué difícil es sobrellevar las consecuencias de esa mala decisión, de esa transgresión. Aún así debemos decir que no es imposible. No es imposible salir del pecado. No es imposible vencer el pecado. Si acudimos a aquel que ya venció el pecado y nos unimos a Él, aceptándolo como Salvador y como Señor de nuestra vida, Él nos ayudará. Él nos sanará y Él nos dará descanso por amor y por su poder. Dice el libro Profetas y Reyes lo siguiente: mientras estaba bajo la inspiración del Todopoderoso, había soportado la prueba más severa de su fe. Pero, en el momento de desaliento, mientras repercutía en sus oídos la amenaza de Jezabel y Satanás prevalecía aparentemente en las maquinaciones de esa mujer impía, perdió su confianza en Dios. Había sido exaltado en forma desmedida y la reacción fue tremenda. Olvidándose de Dios, Elías huyó hasta hallarse solo en un desierto deprimente. Fugitivo, alejado de las moradas de los hombres, con el ánimo abrumado por una amarga desilusión, deseaba no volver a ver rostro humano alguno. Por fin, completamente agotado, se durmió. Profetas y Reyes, páginas 118 y 119. Fin de la cita. La palabra depresión se define de la siguiente manera: enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones mentales. Hay dolores del alma que son pecaminosos y dolores del alma que son circunstanciales. Los dolores pecaminosos son aquellos que nos hemos buscado por andar lejos de Dios y felices cometiendo pecado o felices desobedeciendo. Los dolores del alma que son circunstanciales son aquellos que pasan por accidente, aquellos que no buscamos, que llegan sin que nosotros hayamos cometido un pecado que los haya atraído a nosotros. Hay depresiones pecaminosas y depresiones circunstanciales. Las pecaminosas no deben hacer parte de nuestra experiencia cristiana. Por ejemplo, la depresión que llega a nosotros por causa de que nos ensimismamos y consideramos que el hecho de que nos vaya mal es el resultado de que Dios no nos ama, o que ama a otras personas más que a nosotros. Esa es una depresión causada por el pecado, por nuestra falta de fe y por nuestra desconfianza en las promesas de Dios. Ya que estamos negando la fe y negando el amor de Dios para con nosotros. Todo aquello que no provenga de la fe es pecado, y todo aquello en lo que participamos, en lo que la fe y la obediencia estén ausentes, tendrá un germen de dolor, de amargura y de sufrimiento. Muy a pesar de que cuando estemos practicando aquello nos sintamos plenos y nos sintamos muy felices. No nos confiemos, porque si aquello no está basado en la fe y no está enmarcado en la voluntad de Dios, tarde o temprano se acabará, y tarde o temprano nos daremos cuenta que todo lo que no viene de Dios y viene del pecado nos golpea profundamente y nos deja más vacíos de lo que estábamos antes de haber practicado
aquella transgresión. Sin embargo, la angustia que viene como fruto de una pérdida valiosa, de una enfermedad agobiante, no necesariamente implica pecaminosidad o rebelión de nuestra parte. Más bien implica que somos humanos, que somos vulnerables y que tenemos sensibilidad ante el dolor. No es necesariamente pecaminoso este sentimiento, aunque puede resultar dañino y hasta patológico si no lo llevamos a Jesús y nos rendimos a sus pies para que Él nos ayude, para que Él nos sane y para que Él nos permita vencer. No es pecado sentir tristeza y angustia ante situaciones extremas y complejas. Lo que termina siendo pecado es que nos quedemos tristes y deprimidos por no acudir con fe y constancia a los brazos del Señor para encontrar descanso y paz. El espíritu de profecía nos dice: a todos nos tocan a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento, días en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales, días en que las dificultades acosan el alma, en que la muerte parece preferible a la vida. Entonces es cuando muchos pierden su confianza en Dios y caen en la esclavitud de la duda y la servidumbre de la incredulidad. Si en tales momentos pudiésemos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos y luchan para asentar nuestros pies en un fundamento más firme que las colinas eternas, y nuestro ser se compenetraría de nueva fe y una nueva vida. Profetas y Reyes, página 119. Entramos ahora al comentario del día miércoles 18 de agosto. Demasiado cansado para correr. Primero de Reyes 19:4 nos dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Orar es el acto de hablar con Dios como con un amigo. Elías era espontáneo. La oración no es adornar un discurso con palabras hermosas para poder agradar el corazón de Dios. A Dios no le agradan tanto las formas como la esencia. La fe es la que agrada a Dios, y la fe es amor en acción. La fe es la palabra de Dios obrando en nuestro interior para cumplir su voluntad. Elías está orando aquí, no con fe, pero sí con sinceridad. Y sabemos que para que la sinceridad agrade a Dios y sea efectiva, debe estar fundamentada en la fe. La sinceridad sin fe es hueca. El profeta está pidiendo algo que Dios no le va a dar, porque Dios nunca reveló en su palabra que nosotros debamos pedir la muerte. Quítame la vida es el grito de Elías. Pero Dios no le concede su petición. Tiene algo mucho mejor para él: la eternidad, el cielo y su presencia constante. Es muy importante que, aunque Elías pidió algo que Dios no le podía dar, respetaba la soberanía de Dios sobre su vida. Sí, es cierto, Elías se quería morir, pero él no iba a atentar contra su propia vida. Respetaría o respetaba la decisión de Dios por encima de su deseo. Me quiero morir, pero no me quitaré la vida. Elías podía pensar de la siguiente manera: me quiero morir, pero nunca me quitaré la vida. Dios, y solo Él, tiene autoridad para hacer esto. Viviré lo que tú quieras que yo viva, pero por favor, Señor, si puedes, quítame la vida. Seguramente así pensaba Elías en su corazón. Una vez más, resalto que podemos hacer peticiones sinceras sin que sean oraciones de fe.
La oración de fe no le pide a Dios que se haga la voluntad del que pide. Es decir, si yo tengo fe verdadera, mi oración no va a decir, Señor, por favor, permite que se haga mi voluntad. Dame esto, dame aquello, y si no me lo das, entonces, Señor, tú no me quieres, tú no me amas. Eso no es fe. La oración de fe no busca que Dios cambie de opinión y cumpla algún deseo nuestro, por más sincero que sea o que parezca. La oración nos eleva a Dios y en su presencia aprendemos a amar su voluntad y a rendir la nuestra. Nuestros deseos se humillan para honrar los deseos de Dios. La oración de fe se aferra a lo que Dios manda y a lo que Dios promete, y sin embargo dice que se cumpla tu perfecta voluntad, y yo feliz viviré en tu propósito santo. Creo que a muchos nos ha tocado vivir temporadas tan duras que a veces hemos pedido como Elías, Señor, si puedes, quítame la vida. No soporto tanto dolor. Estamos tan cansados de luchar y no alcanzar, de esperar y no ver el cumplimiento de nuestros deseos más santos, que no queremos seguir avanzando. Sin embargo, aparece nuestro pastor, nos dice, levántate, anímate, cobra confianza y fe en mí, porque largo terreno te falta. Esto todavía no ha terminado. Mi plan para ti es muy grande. Yo sigo aquí contigo. Te veo, te conozco tal cual eres y te amo. Sé de tus fallas, de tus temores y de tu desaliento, pero tengo para ti lo mejor de mí. Créeme, saldrás de esta situación y tendrás tanto gozo que no podrás creerlo. Elías pedía la muerte, pero Dios decidió llevarlo al cielo sin conocer la muerte y darle vida eterna. ¡Qué impresionante es la gracia del Señor! Los deseos de Dios para nosotros siempre van a ser más grandes que los deseos que nosotros tenemos, por más grandes que nos parezcan. Y las peticiones que Dios no nos responde, como en el caso de Elías, es porque nos va a dar algo infinitamente mejor de lo que le estamos pidiendo. Cuando Elías pensó que toda su obra se reducía a nada, porque las cosas no salieron como él esperaba, Dios le dijo, no es como tú quieras, no es cuando tú quieras, espera en mí, yo sé lo que hago. En esencia, Dios le decía a Elías, crees que la obra que hiciste no fue relevante, que todo está perdido, pero te equivocas. Tengo mucho pueblo fiel. Crees que eres el único fiel, pero hay miles que se han guardado de adorar a Baal. No todo está perdido. Esto apenas comienza. El espíritu de profecía nos dice, todas las veces que uno está rodeado de nubes, perplejo por las circunstancias, o afligido por la pobreza o la desgracia, Satanás está cerca para tentar y molestar. Ataca nuestros puntos débiles del carácter. Busca sacudir nuestra confianza en Dios, quien sufre debido a que existe tal situación. Somos tentados a desconfiar de Dios y a objetar su amor. A menudo el tentador se nos acerca como lo hizo con Cristo, poniendo de manifiesto ante nosotros nuestras flaquezas y debilidades. Espera desanimar el alma y quebrantar nuestro apoyo en Dios. Entonces está seguro de su presa. Si lo enfrentásemos como Jesús lo hizo, escaparíamos a muchas derrotas. Al tratar con el enemigo, le damos la ventaja. Jesús obtuvo la victoria por medio del sometimiento y la fe en Dios. Y por eso, mediante el apóstol, nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. No podemos salvarnos a nosotros mismos del poder del tentador. Él venció a la humanidad
y cuando nosotros tratamos de resistirle con nuestra propia fuerza, caemos víctimas de sus designios. Pero torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Proverbios 18:10. Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio en ese nombre poderoso. Matutina en los lugares celestiales, página 258. Lección para el día jueves 19 de agosto. Descanso y más. Primero de Reyes 19, 5 al 8 dice: Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dios nos cura plenamente, pero no lo hace de manera precipitada. Él respeta nuestro tiempo, nuestro proceso. Sabe que somos lentos para aprender el bien y hasta lentos para acceder al descanso pleno en su gracia, pero nos espera con paciencia. Elías estaba muy cansado. Necesitó 2 toques del ángel porque se durmió 2 veces. Sin embargo, Dios no lo reprende por volverse a dormir. Lo deja descansar la segunda vez y con amor envía a su ángel para que vuelva a despertarlo luego que ya ha descansado suficiente. Hay sueño de pereza, de estupor y de negligencia. Este sueño Dios nunca lo patrocina, más bien quiere que salgamos de él lo más pronto posible. Pero hay un sueño profundo que surge del cansancio y Dios nos comprende. No solo nos comprende, Él nos invita a descansar físicamente. Sabe que somos polvo. Sabe que el mundo nos golpea fuerte y que nos cansamos constantemente. Me parece muy tierno el trato de Dios con su siervo Elías y por extensión también con nosotros. Le proveyó protección, descanso y sustento, dormía y al despertar tenía una rica torta preparada por su ángel. ¡Oh, guau! ¡Cuán hermosas son las providencias del Señor nuestro Dios! En tus depresiones y en tus tristezas, Dios está tan cerca que acaricia tu cabeza, seca tus lágrimas, vela tu sueño y te prepara la mesa para cenar contigo. El primer impulso que tuvo Elías de correr lo movía a huir de todo, incluso de Dios. Dios tuvo compasión de su siervo y redirigió su carrera no lejos de él, sino hacia él. Le dijo: ¿quieres correr? Ok, corre, pero corre hacia mí. Todos esos vacíos que tienes en tu alma los puedo llenar solamente yo. Lo hermoso de esta historia es que la tristeza profunda que tenía Elías no estaba centrada u originada en su egoísmo. No estaba enojado por causas superfluas o banales o terrenales. Su dolor se originó porque anhelaba ver a todo Israel rendido ante los pies del Creador. Creyó que la gran manifestación del poder de Dios había sido en vano y que la obra hecha no surtiría el efecto esperado. Dios sabía esto y por ello tenía un plan especial para mostrarle a Elías una gran verdad. Primero de Reyes 19, 11 al 13 nos dice: Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego.
y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz, diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Cuando creas que todo ha terminado para ti, busca a Dios. En Él todo vuelve a comenzar, y todo en Él encuentra un nuevo rumbo hacia lo mejor de su plan y lo mejor de tu historia. Dios le dijo a Elías con esta sublime experiencia en la cueva: tranquilo, hijo. Mi presencia no se manifiesta tanto en la algarabía, en los estruendos y el mucho ruido. Mi obra es profunda y poco notada, pero efectiva y eficaz para lograr lo que yo quiero. Oh, mis hermanos, por fin Elías comprendió que la obra de Dios no estaba acabada, que la victoria divina era cierta a pesar de que las multitudes no lo aclamaran. Dios había obrado de manera apacible y poco visible para las mayorías, pero muy contundente en miles de almas sinceras de su pueblo. Elías pudo gozarse en saber que la obra que Dios había hecho a través de él no había sido en vano, sino poderosa, como el silbo apacible que en apariencia era nada, y allí estaba la presencia de Dios. Así debía ser la obra del Señor en los corazones de la gente. Elías no había comprendido esto hasta ese momento. Poco imaginaba el profeta del gran resultado de su gran esfuerzo. Creyó que su labor había sido insignificante, pero fue magnífica. Pensó que su fin era morir en el desierto como un profeta fracasado, pero terminó ascendiendo a la presencia de Dios y experimentando la glorificación eterna. No te desanimes, hermano y hermana. Haz tu parte con fidelidad. Muchos no verán tu obra como importante. Muchos ni siquiera te agradecerán. Oh, pero Dios te sorprenderá. Un día te dirá: bien, buen siervo o sierva fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Sabes, el amanecer es un espectáculo hermoso, pero la mayoría está durmiendo y no lo admira cuando sucede. La obra de muchos es como el amanecer. Brillan con la luz de Dios, pero pocos los ven. Sin embargo, esos pocos marcan la diferencia, porque con esa luz que ven en ti y quizá en mí, conocen a Cristo, porque con esa luz de Cristo en ti, llegan a conocer la verdad, y esto les basta para conocer, amar y entregarse a Cristo, y comenzar a brillar para Él. Alabado sea el Señor. El espíritu de profecía nos dice: no debes sucumbir al desaliento. El corazón débil será fortalecido. El abatido tendrá esperanza. Dios cuida tiernamente de su pueblo. Sus oídos están abiertos a su clamor. No tengo temores por la causa de Dios. Él cuidará de su causa. Nuestro deber es cumplir con nuestra parte, en nuestro lugar, y vivir con humildad al pie de la cruz, y ser fieles, viviendo piamente delante de Él. Al hacerlo, no seremos avergonzados, sino que nuestras almas confiarán en Dios con santa osadía. Sabemos a quién hemos creído. No hemos trabajado ni corrido en vano. Jesús nos conoce. El día del ajuste de cuentas se aproxima, y todos serán juzgados de acuerdo con las obras que se han hecho en el cuerpo. Jesús dijo que Él iría a prepararnos mansiones para que donde Él esté, nosotros también podamos estar. Alabado sea Dios por esto. Mi corazón salta de alegría ante la gozosa perspectiva. Matutina Reflejemos a Jesús, página 343. Viernes 20 de agosto, para estudiar y meditar.
Con los continuos cambios de las circunstancias, se realizan cambios también en nuestra experiencia, y por ello somos o exaltados o deprimidos. Pero el cambio de circunstancias no tiene el poder de cambiar la relación de Dios hacia nosotros. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y nos pide que tengamos una confianza inquebrantable en su amor. Sigan contemplando a Jesús, continúen orando con fe silenciosa, prosigan apoderándose de su fuerza, ya sea que experimenten algún sentimiento o no. Sigan avanzando sin vacilación, como si cada oración ofrecida hubiese sido colocada en el trono de Dios y contestada por aquel cuyas promesas nunca fallan. Prosigan adelante, cantando y entonando melodías a Dios en vuestros corazones. Aunque os encontréis deprimidos por una sensación de peso y de tristeza, les digo, como alguien que sabe, que la luz vendrá, que tendremos gozo y que la niebla y las nubes serán rechazadas. Y así pasaremos del poder opresivo de las sombras y las tinieblas al sol brillante de su presencia. Mensajes Selectos, tomo 2, página 298. Hermano cristiano, Satanás conoce tu debilidad. Por lo tanto, aférrate a Jesús. Permaneciendo en el amor de Dios, puedes soportar toda prueba. Solo la justicia de Cristo puede darte poder para resistir a la marea del mal que arrasa al mundo. Introduce fe en tu experiencia. La fe alivia toda carga y todo cansancio. Si confías de continuo en Dios, podrás comprender las providencias que te resultan ahora misteriosas. Recorre por la fe la senda que Él te traza. Tendrás pruebas, pero sigue avanzando. Esto fortalecerá tu fe y te preparará para servir. Los anales de la historia sagrada fueron escritos no simplemente para que los leamos y nos maravillemos, sino para que obre en nosotros la misma fe que obró en los antiguos siervos de Dios. El Señor obrará ahora de una manera que no será menos notable, doquiera haya corazones llenos de fe para ser instrumentos de su poder. A nosotros, como a Pedro, se dirigen estas palabras: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Lucas 22, 31 y 32. Nunca abandonará Cristo a aquellos por quienes murió. Nosotros podemos dejarle y ser abrumados por la tentación, pero nunca puede Cristo desviarse de un alma por la cual dio su propia vida como rescate. Si nuestra visión espiritual pudiese despertarse, veríamos almas agobiadas por la opresión y cargadas de pesar como un carro de gavillas, a punto de morir desalentadas. Veríamos ángeles volar prestamente en ayuda de estos seres tentados, para rechazar las huestes del mal que los rodean y colocar sus pies sobre el fundamento seguro. Las batallas que se riñen entre los dos ejércitos son tan reales como las que entablan los ejércitos de este mundo, y son destinos eternos los que dependen del resultado del conflicto espiritual. Profetas y Reyes, capítulo 13. ¿Qué haces aquí? Párrafos finales. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, gloria y honra a tu nombre por siempre. Venimos ante ti sedientos del agua viva, anhelosos de tu abrazo celestial, deseando sinceramente que llenes nuestro ser con tu gracia. Te pedimos perdón por nuestros pecados, perdón por nuestra depresión, por nuestro estrés, por nuestra falta de comunión contigo, perdón por nuestra falta de fe, de amor y de obediencia. Gracias por tu fidelidad.
Gracias por tu paciencia con nosotros. Gracias por tanto amor para este pueblo que no te merece. Por favor, Señor, en tus manos ponemos a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestra familia. Consuela los corazones tristes. Fortalece, oh Señor, a los débiles. Danos fe a los que nos falta fe y séllanos para tu reino. Apártanos para tu gloria. Gracias, gracias por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mi querido hermano y mi querida hermana, si este mensaje te ha bendecido, te ha inspirado, te invito a compartirlo con tus contactos, a darle me gusta a este video y a dejarnos tus amables comentarios. También, si deseas seguir recibiendo notificaciones por parte de YouTube, cada vez que subamos un video, debes suscribirte a este canal. Es totalmente gratis. Debajo de este video hay un botón rojo que dice suscribirse. Allí le das clic y luego salen 3 opciones de campanas. La primera debes pinchar si quieres recibir todas las notificaciones. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto.